Querido Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, agradecemos a ti este nuevo día, Señor, esta nueva ocasión. Nos colocamos, Señor, en tus santas manos. Venimos ante ti por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Deseamos, Señor, poder dejar nuestro ser íntegramente en tus manos, confiando en ti. Ayúdanos también a recibir de ti y aprovechar, Señor, el socorro oportuno que tú nos concedes. Tu Santo Espíritu sea socorriéndonos, Señor, ayudándonos a cada uno a estar con un espíritu abierto a ti, con un espíritu sensible a ti, porque nosotros, Señor, por nosotros mismos erramos mucho. Límpianos y restríngenos con tu precioso Espíritu, Señor. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, fortalece nuestro hombre interior, susténtanos en tu presencia. Confiamos íntegramente en tu gracia y en tu fidelidad y en tu buena voluntad. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Volvamos, hermanos, al libro del Génesis, al capítulo 1 de nuevo. Y vamos en esta primera parte, con la ayuda del Señor, a concentrarnos en algunos pasajes cortos, pero muy significativos. Génesis capítulo 1, vuelvo y leo en esta ocasión los dos primeros versos, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a leer cómo está esta traducción. Es la Reina Valera de 1960, la revisión. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a detenernos un poquito aquí en esta lectura, y ahora, con la ayuda del Señor, vamos a ir a ver otro verso en la sección de los profetas. Vamos allí al libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Está dentro de un pasaje que desde el verso 8 a la Sociedad Bíblica, aquí en esta versión, le colocó este título: Yahvé o Jehová el Creador. Está en el contexto de lo que acabamos de leer en Génesis. Habla de Yahvé o Jehová el Creador. Y es Dios mismo el que habla, y de manera muy especial vamos a poner atención a este verso 18, que está en ese pasaje de Jehová el Creador. Porque así dijo Yahvé:
Perdónenme que prefiera decirlo de esta manera, ustedes lo pueden decir como quieran. Yahvé que creó los cielos. Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahvé y no hay otro. Vamos por el momento a parar ahí la lectura. Es interesante poder juntar estos dos pasajes. Hablan los dos de la creación. El primero, pues, es el inicio del Génesis, es el capítulo por excelencia de la creación. Y aquí en Isaías, que es un profeta que Dios usó tanto para hablarnos del Señor, y aquí nos habla del Creador. Y en este verso ya no solo es Isaías, aunque cuando es Isaías es por el Espíritu Santo también que habla, pero aquí es el propio Dios el que habla. Y el propio Dios dice, así dijo Yahvé que creó los cielos. Es el decir del propio Dios. De manera de que si en Génesis el Espíritu Santo nos está hablando de la creación y aquí el propio Dios nos está hablando, lógicamente que el Espíritu Santo y Dios van a hablar la misma cosa, no van a hablar cosas diferentes, sino que concuerdan los dos pasajes. Y aquí en este pasaje de Isaías 45, 18 nos encontramos con varios verbos que usa el propio Dios. Miren los verbos. Así dijo Yahvé que creó. Ya aparece el verbo crear. Yahvé creó los cielos. Él es Elohim. Entonces es el mismo Yahvé. Yahvé y Elohim son dos nombres referidos al mismo Dios. No son dos dioses, es el mismo Dios. El que formó la tierra. Y aquí utiliza ahora otro verbo, el verbo formar. El que la hizo, y utiliza otro tercer verbo, el verbo hacer. Y la compuso, cuarto verbo. El Señor es muy económico, y sin embargo usa 4 verbos aquí. Están relacionados, pero no son exactamente iguales, aunque se relacionan, cada uno tiene que ver con algo específico. Hay cosas que el Señor hizo de la nada, las creó ex nihilo, como se suele decir, de la nada por su palabra. No existía sino Dios, y luego Dios comenzó a crear de la nada, porque aparte de Él no había nada más, y Él con su palabra le dio el ser a los cielos iniciales, ¿verdad? Los cielos del verso 1. En el principio creó Elohim, Bará, a los cielos y a la tierra. Pero ahora añade la palabra, el que formó la tierra. Luego nos damos cuenta cómo en el heptaemerón, o los 7 días que aparecen allí a continuación en ese capítulo primero, y la primera parte del segundo, allí aparece la palabra hacer, porque Dios también tomó ciertos elementos que los vamos a ir leyendo en el heptamerón y fue trabajando con ellos y fue juntando algunos y los otros los dejó esparcidos, y luego en aquellos que juntó
Primero hizo los mares, después mandó que se descubriese lo seco, y entonces comenzó a trabajar con elementos que ya existían, y por eso usa esos otros verbos que ya muestran un trabajo de Dios con aquellos elementos que Él primero creó. Entonces ahora usa la palabra formar, la palabra hacer y la palabra componer. Entonces, después llega y dice algo que todavía es mucho más curioso. Dice aquí, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Y luego pone su firma, yo soy Yahvé y no hay otro. Y aquí sí llegamos a un punto serio, porque cuando lo leemos así en la traducción, no conseguimos casi ligar unas frases con otras, porque a veces el traductor usa unos verbos acá y otros allá en la traducción. Pero en el hebreo Dios usa las mismas palabras y por medio de esas palabras todavía tenemos una relación más estrecha de un verbo con el otro. Aquí esa palabra que en esta traducción, no sé, deben haber otras allí, ustedes pues pueden compararla, dice, no la creó en vano. Y esa palabra en vano es la palabra en el hebreo bohu, bohu. Y allá en Génesis dice, y la tierra estaba desolada y vacía. Esa expresión desolada y vacía, ese par de palabras, tohu, va, bohu, aparece en varias ocasiones en la Biblia. Y si usted le hace el seguimiento a ese par de palabras, tohu, o desolada, y bohu, vacía, generalmente aparece en un contexto de juicio. Cuando ha habido un juicio de Dios, vienen las desolaciones de Dios. La palabra bohu se puede traducir también, y hasta en el español es parecido, es vacuo, vacuo o vacío. Vacío, vacuo, bohu y tohu, desolada y vacía. En muchos lugares ustedes se van a encontrar, si toman una concordancia de Strong en el hebreo y van a buscar dónde aparecen esas palabras, se van a dar cuenta que aparecen generalmente en un contexto de juicio. Y aquí acabamos de leer en Génesis que dice, según esta traducción, y la tierra estaba tohu y va bohu. Pero Dios dice que Él no la creó bohu. Pero entonces, ¿por qué estaba? Y si Él no la creó así, ¿por qué estaba así? Él mismo está diciendo, yo no la creé así. Y el asunto se resuelve un poco más por esta palabra que dice esta traducción, estaba. La palabra exacta en el hebreo es ayetá, que aquí fue traducida estaba. Pero la palabra en el hebreo es ayetá, del verbo allá. Es una palabra, ustedes saben que cuando se trata especialmente de un verbo, el verbo tiene una raíz, porque el verbo es el que se conjuga, ¿verdad? Si en presente, si en pasado, si en futuro, o cualquier otro tiempo simple o compuesto. Si es en femenino, si es en masculino. A veces en otros idiomas hay esa diferencia. A veces incluso hay el género neutro también. Y está el singular, está el plural, y por lo tanto la raíz del verbo permanece la misma, por eso es la raíz, el radical. Pero las variaciones de la conjugación se dan
en el sufijo y en el prefijo. En esa partícula antes del radical es el prefijo, el fijo es el radical, y el prefijo es antes, y el sufijo es después. Pero en la raíz aparece la idea principal, que luego se modifica para adaptarse a la conjugación. Cuando tú sigues esta palabra en el radical, porque tienes que tener en cuenta, es el radical, porque a veces la palabra puede tener un prefijo o un sufijo diferente por causa de la conjugación, pero el radical es el que hay que seguir, donde está la idea fundamental de la palabra. Cuando sigues el radical de lo que aquí se usó por el Espíritu Santo, que es la palabra ayetá, que aquí ya está conjugada. Cuando tú sigues el radical en una concordancia, ahí empiezas a descubrir todas las riquezas que estaban escondidas en esa palabra y todas las posibilidades de traducción. De hecho, esa misma palabra en distintos versículos se tradujo de tal manera que esas maneras que aparecen en la misma Biblia te aclaran mucho más el sentido original. Y esta palabra, este radical, aparece alrededor de 25 veces en la Biblia. Y si leemos esas veces cómo fue traducido ese radical en distintas ocasiones, ahí vas a descubrir que lo que está diciendo Génesis 1:2 es mucho más amplio y mucho más profundo, y que una traducción alternativa es totalmente legítima. Pero entonces yo quisiera, como estamos investigando juntos y no somos infalibles, yo quisiera que ustedes también, si pueden tomar nota, los que puedan, de esos versículos, para que ustedes hagan también la investigación por ustedes mismos y juntos examinemos esto, que la Iglesia ya lo viene a lo largo de los siglos examinando, y hay varias escuelas, y no tratamos de imponer ninguna escuela, pero por lo menos llamar la atención a ciertas posibilidades, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí un librito que publicamos donde tratamos este tema en el hebreo, y tengo aquí la lista de esas palabras. Hay un capítulo que se llama Comentario Justificativo de la Traducción, donde se entran las distintas palabras, y voy a llegar a esa palabra y voy a ir leyendo despacio y citando algunos versos de la Biblia, para que ustedes, ojalá los que puedan tomar nota de esos versos para revisarlo por ustedes mismos, porque no se trata sino de examinar juntos. Entonces, voy a irles leyendo aquí estas notas para que ustedes las puedan ir comprobando, tomando nota ustedes también para comprobarlas. Entonces, el verbo que aparece aquí traducido estaba, la tierra estaba, es el verbo ayetá. En hebreo, voy a irles leyendo de este librito que hemos preparado y que tiene esos versos recogidos, y también con citas de algunos especialistas en el idioma hebreo. Voy a decirles sus nombres, su bibliografía, participar a los hermanos para su consideración. El librito yo lo voy a dejar acá, yo creo que algunos hermanos ya lo tienen acá, pero los que quieran para después revisar y comprobar si es así, y también lo que tengan que corregir, lo corregimos si es necesario para una segunda edición. Amén. Estamos examinando. En hebreo, casi generalmente, no se escribe el verbo ser o estar, sino que debe darse por tácito al hacerse una traducción que lo explicite. Y entonces al pie de página tengo el sustento bibliográfico, y hay una obra que
que se puede conseguir aquí en Foz de Iguazú. Es una obra que está en el hebreo con el portugués, es una obra gruesa de los mejores especialistas actuales en hebreo. La obra tiene la sigla DITAT, que quiere decir Diccionario Internacional de Teología del Antiguo Testamento. DITAT, Diccionario Internacional de Teología del Antiguo Testamento. Esa es la obra que estoy citando aquí al pie de página. Es una obra de varios autores, todos especialistas en su área, y cada uno escribe el artículo en el que más es especialista. Y gracias a Dios que por lo menos Editorial Vida Nova, del hermano Russell Shedd, ellos publicaron esa obra muy útil para los seminarios, institutos. Entonces, seguro que algunos ya la pueden tener acá, y si no, creo que la consiguen aquí cerca, en Foz de Iguazú. Entonces, en esa obra, además de estudiar palabra por palabra, raíz por raíz, explicarla, también hay artículos importantes de especialistas. Y sobre este tema que acabo de mencionar, hay un especialista llamado T. Bowman, que escribió El pensamiento hebreo comparado con el griego. Y en esa obra él explica cómo a veces ese verbo ser o verbo estar en el hebreo no es necesario escribirlo, sino que cuando nosotros lo vamos a traducir, por la traducción lo tenemos que suplir. Generalmente el verbo está implícito, no tácito, está tácito, implícito, no explícito. Amén. Entonces, eso es una cosa que llama la atención, porque allí dice ayetá de manera explícita. Si fuera del verbo ser o estar, estaría implícito, pero está explícito. Entonces seguimos leyendo. En cambio, ayetá, que se puede traducir se tornó, o se volvió, o llegó a ser, o resultó en. ¿Ve? Ayetá tiene todas esas implicaciones. No solamente ser o estar, es tornarse, llegar a ser, volverse, resultar en o terminar en. Todo eso está incluido en la palabra explícita ayetá. Por ejemplo, la mujer de Lot se volvió atrás y se volvió, se tornó estatua de sal. Por ejemplo, ese verbo aparece allí en ese pasaje de la mujer de Lot y significa volverse o tornarse estatua de sal. ¿Ve? Entonces voy a dar los ejemplos que tengo acá para que ustedes por ustedes mismos los revisen. Entonces dice, ayetá se tornó, aparece con ese claro sentido explícito en varias ocasiones. Por ejemplo, la serpiente resultó más astuta que todos los animales. Génesis 3:1. Acuérdense cuando investiguen los radicales. Amén. Puede haber una pequeña diferencia en el prefijo, en el sufijo, pero en el radical está la idea fundamental. Dios le dice a Abraham que lo tornará bendición. Génesis 12:12. Te voy a hacer una bendición. Vas a hacer una bendición. Era Abraham, ahora va a ser Abraham. Otro, Génesis 15:1. La palabra de Yahvé llega a Abraham. También es el mismo radical. El que acabo de mencionar. La mujer de Lot, al mirar hacia atrás a Sodoma y Gomorra, se tornó estatua de sal. Génesis 19:26.
Otro verso, Génesis 27, 29. Isaac bendice a Jacob pensando hacerlo a Esaú y le dice, entre otras cosas, tórnate señor de tus hermanos, hazte, llega a ser señor de tus hermanos. No lo era, pero él debía llegarlo a ser, señor de tus hermanos, pero el que lo hizo fue Jacob, que estaba en lugar de Esaú. Otro verso es Levítico 19:2. Dice, es necesario hacerse o tornarse santo porque Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. No éramos santos, pero el Señor nos hace, nos llega a ser santos. Jueces 11:29. El espíritu de Yahvé vino sobre Jefté. ¿Ve? Venir o devenir. Hay un proceso. Otro verso, primero de Samuel 15:10. La palabra de Dios llega también a Samuel. Primero de Samuel 19:20. Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl en Ramá. No había venido, no estaba, pero vino, llegó a estar. Es un proceso, ¿se da cuenta? Segundo de Samuel 7:4. También a Natán viene la palabra de Yahvé. Llegó palabra de Yahvé. No había llegado, pero llegó. Llegar a. Eclesiastés 2:22. Salomón pregunta, ¿qué consigue de conseguir llegar a adquirir un nuevo estado? ¿Qué consigue el hombre de todo su trabajo con que esfuerza su corazón debajo del sol? Esa palabra conseguir es de la misma raíz de ayetá. Isaías, capítulo 16, verso 4. Isaías dice a Moab, o sea, Dios, por Isaías, le dice a Moab, que se convierta en refugio de los fugitivos de su pueblo. Es una profecía muy especial, especialmente para el tiempo del fin. Que se convierta, convertirse en refugio de los fugitivos de su pueblo. Ahora, Jeremías, tenemos aquí en Jeremías varios pasajes. Jeremías 7:23, 11:4, 24:7 y 31:33. Jeremías. Entonces dice Dios por Jeremías que a los suyos tornará en pueblo suyo. Esa misma idea de tornarlos pueblo suyo. Como en otros lugares dice, el que no era mi pueblo lo hizo su pueblo. ¿Ve? Eso está en esos 4 pasajes de Jeremías, 7:23, 11:4, 24:7 y 31:33. Un quinto de Jeremías, 36:1. A Jeremías viene la palabra de Yahvé igualmente. A Jeremías viene la palabra de Yahvé. Nehemías, capítulo 6, verso 6. Gracias. Jeremías 6:6. Nehemías, Sanballat y Gazmú acusaban a Nehemías
diciendo que él, Nehemías, edificaba el muro de Jerusalén para tornarse o hacerse rey de los judíos. ¿Se da cuenta? Llegar a ser el rey. Y para eso era que estaba haciendo ese trabajo. Era la acusación de estas personas. Ahora tengo otra nota al pie de página de otro especialista llamado Víctor Hamilton, especialista también en hebreo, que también participa en este DITAT, en este Diccionario Internacional de Teología del Antiguo Testamento, donde él fundamenta varios de estos documentos acá, de estas citas que hemos hecho. Y ahora él dice también lo siguiente, no solo del hebreo, sino que ustedes saben que el hebreo tiene idiomas que son parientes, así como el español es pariente con el portugués y con el italiano y con el francés y el rumano, que tienen esa misma raíz. Entonces, dice este autor, Víctor Hamilton, que 71 veces este verbo, de donde viene la palabra ayetá, se traduce tornarse en el arameo. El arameo es muy pariente del hebreo. Incluso en este mismo libro les puedo mostrar aquí un texto que está, voy a llamar otra vez aquí a mi hermano para que le sirva de testigo a todos, porque de lejos no se ve bien. Este es el texto hebreo y aquí en la página siguiente está el texto arameo del Targum de Onkelos sobre Génesis. Entonces aquí están las letras en el hebreo y aquí están en el arameo. Exactamente, son las mismas letras con una pequeña variación en las palabras. ¿Te das cuenta? Entonces, estos dos idiomas, el hebreo y el arameo, son parientes, como decir el español y el portugués. Y este especialista dice que 71 veces en el arameo aparece este verbo que estamos analizando con el sentido de tornarse o convertirse o llegar a ser, devenir en, resultar en, llegar a. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Igualmente, lo sigue diciendo este mismo autor especialista, en acadio, que es otro de los idiomas semíticos, antiguos, el verbo transformarse o tornarse en se dice evu, que utiliza las mismas letras. Por lo tanto, el verbo ayetá puede legítimamente traducirse tornarse, transformarse, llegar a ser, convertirse, venir a, resultar, devenir, etc. En Génesis 1:2, el contexto general de la Biblia nos conduce a traducir y la tierra se tornó ayetá, desolada y vacía, pues Dios no crea nada imperfecto. No solamente está lo que dice en 45:18, que acabamos de leer. Dios dice, yo no la creé, bohu, pero dice que estaba desolada y bohu. Entonces, si estaba así, pero Él no la creó así, ¿cómo fue que llegó a estar así? ¿Por qué? ¿Qué pasó entre el verso 1 y el 2? De hecho, está escrito que algo pasó. ¿Ve? Hay otro verso también que vamos a leerlo, que es el de Ezequiel 28:15. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 28. Es aquel pasaje bien clásico de Satanás. 28, pero antes de eso, el verso 15. Está el sentido de ese verso de convertirse en o en transformarse o llegar a ser o tornarse. Perfecto, le dice Dios a este querubín, que era antes un querubín
perfecto, no era diablo todavía. Cuando Dios creó al diablo, el diablo no era diablo, Dios no lo creó diablo, Dios lo creó querubín. Pero dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Algo aconteció en él que dio origen a la maldad, no fue Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que el Señor Jesús dice que el diablo es el padre de la mentira, que cuando peca, de suyo peca. Entonces ahí nos damos cuenta también esa transformación. Ahora llegamos y seguimos aquí un poquito en la lectura. Además, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ya aparece maligna en Génesis 3. Tú llegas a Génesis 3 y ya aparece la serpiente. Aunque todavía no dice Génesis 3 que esa serpiente es el diablo y Satanás, Génesis está citado después por Apocalipsis, cuando dice el apóstol Juan por el Señor, la serpiente antigua, refiriéndose a la de Génesis, que se llama diablo y Satanás. Es decir, para que no la confundan con otro, lo está diciendo claramente. La serpiente antigua es el diablo y es Satanás. ¿Ve? Pero cuando tú llegas a Génesis 3, no había hablado nada de Satanás, pero ya aparece Satanás ahí como Satanás. Ya aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya hay una mezcla del bien con el mal prohibida por Dios. ¿Por qué Dios va a prohibir algo si todo era bueno, si no había nada malo? ¿Por qué de pronto aparece ya la serpiente mintiendo y engañando y rebelándose o habiéndose ya rebelado contra Dios y queriendo que el ser humano se rebele de la misma manera? Aparece de pronto, pero ya hechos espirituales habían acontecido que dejan sus señales antes de que aparezca el personaje. Y cuando aparece el personaje ya aparece maligno. Entonces hay que tener en cuenta que cuando llegamos a Génesis 3, alguna cosa había acontecido que no está suficientemente clara todavía ahí, pero sí tiene las señales de estar ahí escondida. Por eso ayer veíamos el verbo guardar. Y todo esto que estamos hablando es en relación con la guerra en medio de la cual debe hacerse la edificación de Dios. La edificación se realiza en medio de una guerra. Y por eso decíamos que nacimos en plena guerra. Amén. Entonces estamos mirando las señales de esa guerra. A veces uno en su inocencia, y como esto empieza a describir la etapa inocente del hombre, que el hombre sea inocente no quiere decir que no esté tronando la guerra por detrás de bambalinas. Solo que Dios es el protector más que suficiente, y su gracia nos basta para guardarnos de la guerra. Pero a veces nosotros nos salimos por nosotros mismos de los cuidados de Dios. Y nos queremos meter en cosas que existen, no porque estén prohibidas, no existen, al contrario, porque existen y son peligrosas, por eso están prohibidas. La prohibición no dice que no exista ese mundo oculto y peligroso, y que pueda haber contacto con ese mundo. Dios lo prohíbe no porque no pueda haber contacto, sino porque puede haber contacto, porque puede haber una infiltración, y por eso hay que guardar el Edén, guardarlo, porque existe un mundo que en inocencia nosotros no sabíamos, y si dependíamos de Dios, Dios nos guarda. Ustedes recuerdan las leyes de la guerra. Había una de las leyes de la guerra un poco curiosa. Le decía al Señor que cuando su pueblo tenía que ir a la guerra, tenía que darle las espaldas al enemigo
y mirar la cara de Dios. Esa era la ley de la guerra, volverse al Señor, Señor, porque el que guarda nuestras espaldas es el Señor. La ley de la guerra es mirar al Señor, tener al Señor de frente, vivir en la presencia del Señor. Mucha paz tiene aquel cuyo pensamiento en ti persevera, pero si empezamos a mirar las olas que se levantan, nos hundimos como Pedro. Y tiene que venir el Señor otra vez y sacarnos del hundimiento, pero el Señor nos dirige a mirarlo a Él. Miradme a mí y sed salvos. Ese es el Dios que tenemos. Si no confiamos en Dios, vamos a pretender cuidar nuestras propias espaldas por nosotros mismos, y es muy difícil cuidarse las espaldas. Es como un perro tratando de morderse la cola, da vueltas y vueltas y no llega a ninguna parte, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor nos llama a mirarlo a Él, y mirándolo a Él es que estamos seguros, y Él dice, no es tuya la guerra, es mía, mírame a mí, confía en mí. Como Pedro, le querían quitar la cabeza igual que ya se la habían sacado a Santiago. Y él estaba disque durmiendo en la cárcel. Imagínese, ¿usted haría eso? Que al otro día lo van a decapitar y ese es su último día y usted está dándose su siestica. Y tuvo que venir el ángel y despertarlo, oye, levántate, vamos. Y lo sacó y se le iban abriendo las puertas y los soldados como si nada. Parece que no estaba pasando nada y todas las puertas se iban abriendo. ¿Qué ruido haría cada puerta? Pero los soldados ni se daban cuenta. No sé por qué dimensión lo habrá sacado el Señor. Pero él estaba confiando en el Señor, de tal manera que dijo el Señor, a su amado él le dará el sueño, le permitió descansar. Oró, seguro que habrá orado, yo creo que sí, Señor, mañana me piensan quitar la cabeza, pero yo dependo de ti, estoy en tus manos, así que en paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Se puso a dormir Pedro. Y el ángel lo tuvo que despertar y sacarlo, y después ni los que estaban orando por él en cadena continua creían, pensaban que era el ángel de Pedro, pero no el propio Pedro que estaba tocando la puerta. Y ellos estaban orando allá encerrados, allá metidos por Pedro. Pero ahora no creían que había respuesta. Amén. Mirar al Señor. Amén. Aleluya. Termino esta pequeña lecturita entonces para continuar. En Génesis 1:2, el contexto general de la Biblia nos conduce a traducir y la tierra se tornó. Por lo menos, si no todos traducen así, debiéramos admitir que es legítimo que algunos lo entiendan así, por causa del sentido de esa palabra en su contexto bíblico. Acabamos de dar como unas 25 citas donde es necesario entenderlo de esa manera. Y la tierra se tornó asolada y vacía, pues Dios no crea nada imperfecto. Inclusive leímos el caso del diablo, que cuando lo creó Dios era perfecto, pero se tornó diablo. Además, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ya aparece maligna en Génesis 3. Por lo tanto, tuvo que haber un tiempo anterior en el cual Lucero, habiendo sido por un tiempo perfecto en todos sus caminos, se rebeló y arrastró a la tercera parte de los ángeles e introdujo el mal en el universo. Y por lo tanto, la primera parte del juicio de Dios. Satanás viene cayendo. Él entraba y vivía en la presencia del Señor, pero fue echado a los cielos, a los aires, a las regiones celestes, y de aquí a poco va a caer cuando llegue la hora del anticristo sentarse en su trono como tal, va a caer a la tierra, y cuando caiga a la tierra él sabe que tiene poco tiempo porque va a seguir cayendo. De la tierra va a pasar al abismo y ser encerrado 1000 años, y después de los 1000 años se va a revelar otra vez, y entonces vendrá fuego del cielo y los destruirá, y ahí va a parar a la Gehenna, al lago de fuego. Entonces está de la presencia de Dios, cae
a las regiones celestes, el príncipe de la potestad del aire, ¿ve? Pero luego viene a la tierra sabiendo que tiene poco tiempo y entonces es atado en el abismo por 1000 años y por fin es destruido en el fuego, no que desaparece, sino que es lanzado a la gehenna de fuego, que es todavía algo peor que el abismo. Por eso es que a veces hay que traducir o hablar mejor de los infiernos que del infierno, porque hay el Hades, que es una cosa, el Tártaro, que es otra, la gehenna, que es otra, el abismo, la prisión de los ángeles, etcétera, ¿verdad? Entonces es mejor hablar en plural de los infiernos. De todas maneras, la palabra infierno no es una palabra ni del hebreo ni del griego, sino del latín, que quiere decir el mundo inferior, pero la palabra habla de las partes más bajas de la tierra, por lo tanto son varias partes. Y dice que el Hades mismo será lanzado con la muerte, y son dos. Estos entregaron los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces nos damos cuenta que son dimensiones diferentes, que al final algunas van a parar en el lago de fuego, allá Satanás, porque fue hecho para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Ese fuego eterno. Entonces, llegando ya casi al final de esta lecturita aquí, que creí que era necesaria hacerla, dice: Lucero, habiendo sido por un tiempo perfecto en todos sus caminos, se rebeló y arrastró a la tercera parte de los ángeles e introdujo el mal en el universo, tanto en el cosmos invisible del mundo angelical, arrastrando la tercera parte, y en el mundo visible. Entonces, universo en los dos sentidos. Y por tanto, la primera parte del juicio de Dios, lo cual explica el asolamiento y la vanidad que aparecen en el verso 2 de Génesis 1. Y vamos a mirar otro versito más en relación a esto en Jeremías. Les ruego que vengan conmigo a Jeremías capítulo 4, Jeremías capítulo 4, verso 23, como un ejemplo de esa relación de vacío y desolación con el juicio. Jeremías 4:23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Entonces allí aparece otra vez esa conjunción de esas dos palabras, tohu, va, bohu. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, tohu, va, bohu. Y a los cielos, y no había en ellos luz. En ese contexto ustedes pueden ver que se trata perfectamente del juicio. Entonces esas dos palabras se relacionan con el juicio, tohu, babohu. Entonces vamos a seguir ahora sí en el propio Génesis. En el principio creó, por eso el verbo crear es en el principio, pero aparece otro verbo que se llama componer. ¿Ve? Dios forma lo que está deformado. Pero ¿quién lo deformó? ¿Será que Dios crea cosas deformadas? Si Dios lo hace todo perfecto. Si en el principio creó los cielos y la tierra, ¿será que los hizo imperfectos? Porque ahí ya estaban incluidos los ángeles. Y de hecho en Job, capítulo 38, aparece que los ángeles estaban viendo cuando Dios le daba la forma a la tierra. Vamos a leer ese pasaje. Vamos a Job, capítulo 38. A Job, capítulo 38, porque tenemos que saber desde dónde viene esta guerra, ¿verdad? Génesis, capítulo 38.
Perdón, sí, Job. Job capítulo 38. Sí. Aquí hay varios versos, pero podemos empezar desde el verso 4. Vamos a llegarlo al 7 inicialmente. Job 38, desde el verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Cuando ordenaba sus medidas, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Note, estos hijos de Dios no se refiere a los nacidos de nuevo en Cristo. En el Antiguo Testamento se le llamaba hijos de Dios a los ángeles creados por Dios. Incluso a Adán es llamado en la genealogía de Lucas como hijo de Dios, antes de haber recibido el árbol de la vida, en el sentido de criatura, así como estos hijos de Dios que aparecen en Génesis 6, que vieron a las mujeres y tomaron algunas entre ellas y les engendraron gigantes. Dice San Judas que eran los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que tomaron mujeres y pecaron contra natura, así como hicieron después los sodomitas, que también pecaron contra naturaleza, fornicaron contra naturaleza. Entonces estos hijos de Dios se refiere a los hijos de Elohim, a los ángeles, y volviendo al capítulo 1 del libro de Job, después tenemos que detenernos más acá, pero por ahora vamos solo a irlo viendo, capítulo 1, verso 6 del libro de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué le parece? Esa es una escena del mundo invisible, para nosotros invisible, y es normal que se presenten delante de Dios las criaturas que él hizo, y Satanás, por más rebelde que sea, él también le toca presentarse. ¿Se da cuenta? Y ahí Dios conversó con él. Perdón, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Amén. Entonces continúo. Y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? No es porque Dios no sepa de dónde viene. Él sabe todo, pero quiere exponer lo que hay en el corazón de Satanás y exponerlo delante de él mismo. ¿Se da cuenta? Él pudiera haber andado por allá por Saturno, pero mire por dónde andaba. Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¡Ay, cómo le molesta eso a Satanás! Porque Job no había doblado su rodilla ante Baal. Entonces le molesta. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y ahí trata de acusar a Job y puso a prueba a Dios a Job. No porque no confiara en Job, sino porque confiaba en Job, que iba a avergonzar a Satanás, y esa es parte de la guerra que hay que comprender. Pero por ahora vamos a parar ahí. Vamos un poquito más atrás de Job. Job es un libro bien antiguo, porque Job fue un descendiente de Esaú por Uz y vivía en la tierra de Uz. O sea que Job pertenece entre Abraham y Moisés. Es el tiempo del patriarca Job. Es un libro bien antiguo. Entonces, volvamos ahí a Génesis capítulo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra, Ayetá, Tohu,
babojo. Usted escoja cómo quiere traducir, pero si alguno se inclina a escoger que se tornó, llegó a ser, es bien probable. No vamos a ponderar, no vamos a pontificar en esto, pero estamos investigando esa posibilidad de traducción. Los que traducen tienen que escoger. Y las tinieblas, ahí aparecieron las tinieblas. Estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note que este verso 2 es algo que acontecía antes del primer día. Porque en el primer día, Él hizo la luz. Dijo, sea la luz. Pero antes de decir Dios sea la luz, ya aparece el cielo, aparece la tierra, aparecen las aguas, aparecen las tinieblas. Y también había alguien en esas dimensiones, que aquí no lo dice, pero que aparecen un poquito más tarde. Pero ya empezamos aquí a tener un primer vislumbre de que algo aconteció antes de que el Señor empezara a componer la tierra. Porque existe la palabra crear, la palabra formar, la palabra hacer y la palabra componer, que la leímos en Isaías 45:18, y lo dice Dios. Y Él dice, yo no creé la tierra así, vacía, sin sentido. Dios mismo dice que no lo hizo. Entonces, ¿por qué resultó así? Algo habrá pasado. ¿Ven? Los inocentes no lo saben, pero por ahí escuchan unos ruiditos por aquí y por allá. ¿Qué es lo que hay que guardar? ¿Por qué hay que guardar el jardín? No es de los espinos, porque todavía no había pecado Adán, no había espinos, no había abrojos. ¿De qué había que guardar el jardín? ¿Se da cuenta? Y ahora llegamos al siguiente verso y vamos a ir poniendo atención. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Pero fíjese, esta luz no es la luz del sol, porque la luz del sol aparece en el día cuarto. Fíjese en el cuarto día, en el 13 ya termina el tercer día, fue la tarde y la mañana el día tercero, y ahora empieza el cuarto. Dijo luego del tercer día, Dios, Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. O sea, ya había día y ya había noche, pero estaban mezclados, no estaban separados. Entonces había que separarlos. Ahí Dios está, por eso usa el verbo hacer. ¿Ve? Sirvan de señales, etcétera, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Fue así. E hizo, ahora el verbo es hacer. Hacer de aquel material que estaba produciendo luz, pero que no estaba concentrado en los astros. En el cuarto día, ese material disperso se junta en los astros. Dice, e hizo las dos grandes lumbreras, la mayor, etcétera, ustedes lo pueden ver, y ahí fue el día cuarto. Entonces volvamos a leer el día 1, y acuérdense que este día 1 empieza a usar el verbo hacer, el verbo formar, y también Dios inclusive dijo más adelante que compuso. Yo hice la tierra, la creé, la hice, la formé, la hice y la compuse. Cuando se te descompone algo hay que componerlo. Entonces dice así, llamó Dios a la luz día. Note a qué es lo que Dios le llama día. Nosotros le llamamos día, bueno, a las 12 horas que nos da el sol, ¿verdad? Pero Dios le llama día a la luz.
Incluso antes de separar la luz de las tinieblas, que estaban como revueltas las cosas, a veces había luz, a veces tinieblas, era un estado caótico, preoceánico, porque los mares solo aparecen en el segundo y tercer día. Pero los elementos que iban a estar después, una parte de ellos en los mares, estaban antes en una nebulosa que todavía no se separaba, donde todo estaba mezclado, parecía que fueran gases, plasma universal. Vamos a ir leyendo despacio, que es que a veces leemos muy rápido, entonces no tocamos lo que dice la palabra o no nos dejamos tocar por la palabra. Vamos a leer despacio. ¿A qué le llama Dios luz? Día, a la luz. Dios, ahí el punto de vista de Dios y el nuestro. Por ejemplo, Adán le llama Eva a su mujer, pero Dios a los dos les llama Adán. Llamó el nombre de ellos Adán. Adán y Eva para Dios son Adán, los dos juntos son Adán. Pero luego Adán le puso a ella Eva, pero Dios le había puesto a los dos juntos a Adán. Entonces hay que poner atención lo que Dios le llama a las cosas. Hay cosas que Dios le dijo al hombre que el hombre le ponga el nombre. Y el hombre le puso los nombres a los animales, ¿no? Perro, vaca, gato, jirafa, gallina, etc. Pero hay cosas que Dios le puso el nombre antes que se lo pusiera el hombre. Porque el hombre mira las cosas desde un punto de vista, pero Dios sabe más que el hombre. Y le pone su nombre y después el hombre de poquito le va entendiendo a Dios, ¿no? A veces pensamos que sabemos más que Dios, que podemos corregir a Dios, que Dios se equivocó con el apéndice, que con el ojo, que yo no sé qué. Hay cuántos científicos están pretendiendo corregir a Dios. Y después son corregidos ellos, hasta por sus propios colegas. Entonces, hermanos, seguimos leyendo allí con cuidado. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero fíjese, un día en relación a la luz cósmica y a la noche cósmica, cuando todavía no se hacía el sol, pero los elementos con que sería hecho cuando se condensaran, sí, ya estaban ya desde el principio, pero no estaban en el estado actual, estaban en un estado anterior, que a veces se puede ver con los telescopios, y miramos esas nebulosas expandidas y expandiéndose, porque vamos a ver que de esas nebulosas fue que una parte se juntó abajo y luego se reunió y recién ahí la llamó mares, pero fue después, ¿ve? Entonces vamos a ver cuándo fue, vamos a seguir con cuidado. Luego dijo Dios, dice, vio Dios que a la luz era buena, no quería separarme de eso, y separó Dios la luz de las tinieblas. Curioso que no dijo que las tinieblas eran buenas, pero la luz era buena. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Por lo menos la luz era buena. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y por eso es que dice allá Zacarías 12:1, dice Dios, yo soy Yahvé que extiendo los cielos y fundo la tierra y formo el espíritu del hombre dentro de él. El Señor dice que Él extiende los cielos. O sea que en los elementos que existen en los cielos, ¿está bien? Expansión. Ustedes han oído hablar de Doppler y del llamado efecto Doppler, ¿verdad?
usted, por ejemplo, está parado en una avenida y viene una moto. Y cuando la moto pasa delante de usted, usted nota el cambio de frecuencia. ¿Por qué? Porque si el ruido de la moto, si la moto está parada o hay cualquier otro emisor de ruido que esté fijo, entonces las ondas salen en círculos, se van extendiendo, como cuando tiras una piedrita en el agua y se van formando ondas, porque la piedrita cae en un lugar fijo o porque el motor, el ruido está en un lugar fijo. Pero cuando el emisor del ruido se está moviendo y se viene acercando y luego se va alejando, cuando viene la moto viene... Cuando pasa por usted parece que bajó la frecuencia, ¿se da cuenta? Venían... ¿Por qué? Porque las ondas venían apretadas, porque venía rápido, entonces se alargan, aquí se aprietan, la frecuencia es una, y atrás cuando pasan la frecuencia es otra, porque se está moviendo. Ese es el efecto Doppler. Entonces, cuando empezaron los científicos a mirar las galaxias y todo, las estrellas, fueron descubriendo lo que ellos llaman el corrimiento al rojo o el corrimiento al azul. Unas ondas u otras ondas. Unos están acercándose y otros están alejándose, como cuando tú tomas, imagínate un globito de esos que inflamos y usted tiene unas bolitas negras en ese globito, en la medida que usted lo infla, se va expandiendo y se van alejando los puntitos negros uno del otro porque el globito se va agrandando. ¿Ve? Entonces así cuando ellos miran el tipo de ondas que nos vienen de las galaxias, de los astros, ellos se dan cuenta que unos están viniendo y otros alejando, pero la mayoría se está alejando. O sea, la mayoría está pasando como cuando se va inflando el globito, que se van yendo, y por eso ellos hablan del Big Bang, pero Dios habla de la expansión. Yo no creo en el Big Bang, creo en el Fiat, sea. Esa fue la explosión, sea. Y empezó a expandirse. Y antes de que naciera Doppler, y antes que los sucesores de Doppler estudiaran sus implicaciones, ya la palabra decía que los cielos se extienden, que Dios extiende los cielos, que hay una expansión de los cielos, un movimiento de extensión. Ya estaba escrito acá. Entonces dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Cuando usted lee el día tercero, cuando aparece la tierra, vio Dios que era bueno, la tierra. Y cuando pone las plantas a fructificar y los árboles, vio Dios que era bueno. En el tercer día dijo 2 veces que era bueno. Se lo pasó a la tierra. En el segundo día Dios no dijo que era bueno. Miren su Biblia. En el segundo día Dios se quedó callado y no dijo que era bueno. ¿Por qué sería que Dios se quedó callado y no dijo que era bueno en el segundo día? En el segundo día Dios no dijo que era bueno. Claro, al final vio que todo era bueno, o sea, el propósito general, incluso hasta permitir el diablo por un rato, es bueno. El diablo no es bueno, pero es bueno que Dios lo haya permitido por un rato, si no, no lo hubiera permitido, ¿verdad? En lo general todo es bueno, pero en lo particular hay cosas que no son buenas. Y cuando Dios del segundo día no dijo que era bueno, y además, fíjense conmigo en Apocalipsis, vengan un momentito conmigo a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 21 a leer una frase allí, capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar
ya no existía más. La primera vez cuando lo hizo, se quedó callado y no dijo que era bueno. Y la segunda vez, cuando ese cielo nuevo y tierra nueva, ya no hace más. Dios tiene sus razones. Dios tiene sus razones. Dios no quiere mentir. Algo había pasado antes y algunas de esas criaturas rebeldes quedaron en esa expansión y en esos abismos. Y si Él decía que era bueno, le estaría llamando bueno a esas criaturas malas que estaban ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, por alguna razón, Dios no dijo que era bueno. Inclusive nos dijo a nosotros que tenemos que guardarnos y también que tenemos que señorear allá. Pero allá ya se había revelado Satanás con la tercera parte de los ángeles y ya habían sido arrojados de la presencia del Señor. ¿A dónde? Justamente ahí donde Dios no quiso decir que era bueno para no engañarnos. Y eso nosotros debemos saberlo, porque cuando fuimos creados ya existían esas criaturas en ciertos lugares específicos. Y hasta en el Edén, dice, estuvo ese querubín. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Dice en Ezequiel Dios al diablo, al querubín caído. Y le dice a Adán, tú debes señorear sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, sobre la serpiente. Y en los peces del mar y en las aves de los cielos, donde estaba Apolión y el príncipe de la potestad del aire. Entonces, por alguna razón, en el segundo día Dios no dijo que era bueno, se quedó callado. Lo que Dios quería era llegar a lo más bueno, que era el hombre, y por eso cuando hizo la tierra para el hombre y la puso a producir para prepararnos la cuna para nacer, ahí Dios dijo 2 veces que era bueno. Pero donde estaba el maligno, Dios no dijo que era bueno. Se quedó callado. ¿Se da cuenta? Y entonces ahora volvamos a leer ese pasaje para que entendamos algo. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, primero vamos a ver 2 palabras claves para entender mucho mejor. La palabra que Dios le llamó a la expansión, dice, llamó Dios a la expansión cielos. La palabra cielos en el hebreo es shamayim. Shamayim. Y la palabra aguas en el hebreo es majim. Mire qué parecido. Aguas, majim. Shamayim es cielos. Y ese shamayim es entre aguas. ¿Se da cuenta? Shamayim, entre las aguas. Entonces note que aquí aparece una expresión que se llama majim. Fíjese esas 2 primeras letras, ¿verdad? La letra M de mem, majim, y la letra yod o j de jim, majim. Nosotros tenemos un verbo que tiene que ver también con las aguas, que empieza por M y por J, mojar. Usted es mojado con las aguas. Claro que puede ser con leche, pero si es leche en polvo ya no es mojado. Puede ser untado. O sea que es el agua, ¿se da cuenta? Que empieza con M y con J, mojado. Viene de la misma raíz, mojar, majim, la M y la yota o la yod. Y la palabra cielos está relacionada con la palabra aguas. Y fíjese que estas aguas, pongan atención, estas aguas ya aparecían en el verso 2. En el verso 2 dice, y la tierra ayetá tohu babohu. Amén.
tradúzcalo usted como quiere. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A veces cuando nosotros leemos estas palabras, nos imaginamos el océano, ¿no? Y que el Espíritu se está moviendo en el océano, pero no. Todavía no hay océano. El océano apenas aparece después de separar las aguas y las de abajo juntarlas. Y a la junta de las aguas en un lugar, a ese llamó mares. O sea que los océanos aparecen después, ¿se da cuenta? Pero los elementos que se encuentran en el océano, que es mucho más que H2O, porque si usted toma un vasito de agua del mar, no le va a saber a este tipo de agua, este es H2O, pero el océano no. El océano tiene también azufre y potasio y magnesio y hierro, o sea, los elementos que hay en el universo disperso son los que después llegaron a estar en las aguas. Y las aguas, antes de ser océanos y mares, estaban también dispersas, porque Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de la expansión. O sea que antes de juntarlas estaban dispersas. Y eran iguales a las que están arriba en los cielos. O sea, las aguas se refiere a todos los elementos que había dispersos, que llegaron después a estar también en el océano. Pero antes de estar en el océano estaban dispersos, y antes de estar dispersos hacia abajo estaban juntos con los de arriba, y no había ni arriba ni abajo. Eran las nebulosas. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra magin y la palabra shamagin, aguas y cielos, están relacionadas. Pero como dijo Dios, haya expansión. Leámoslo. Haya expansión en medio de las aguas. Shamagin. A la expansión la llamó cielos. O sea, shamagin. Entonces aquí haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, hay aguas que quedaron abajo, pero no juntas todavía como océanos. Quedaron unas como para formar este planeta, que se formó de los mismos elementos que existen en el resto del universo. Los elementos son los mismos, pero algunos quedaron dispersos. Esos que quedaron arriba los podemos leer en el Salmo 148. Si quiere ir al Salmo 148, vamos a leerlos allí. Voy a terminar ya casi, me estaba olvidando que ya me avisaron, pero para no dejar esto ahí, vamos por lo menos a... No vamos a poder salir del segundo día todavía, pero bueno. Viene el tercer día, que es el de la resurrección. Aleluya. Bueno, alabad a Yahvé desde los cielos. Salmo 148. Aleluya se llama este salmo. Este salmo es un aleluya. Y esa palabra aleluya es parte del texto sagrado. Eso no es de la sociedad bíblica. Ese es del texto. Aleluya, alabad a Yahvé desde los cielos. O sea que tiene que haber alguien que lo pueda alabar por allá arriba. No son los extraterrestres, son los ángeles. Solo que algunos le llaman extraterrestres, pero bueno, eso es cosa de ellos. La Biblia le llama, y yo también, ángeles. Alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y ahora empieza a bajar. Alabadle sol y luna. Bueno, ya se concentró, fue en esta galaxia y en este sistema. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Ahora mire este verso 4. Póngale atención al verso 4. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Esas fueron las que se quedaron arriba, ¿se da cuenta? Las aguas que están sobre los cielos. Antes todo estaba en caos, todo eran nebulosas,
Todos los elementos estaban como en estado de plasma. Y todos mezclados, no había ni arriba ni abajo. Entonces dijo Dios, haya expansión. O sea, entre las aguas que están sobre la expansión, a la expansión le llamó cielos, por lo tanto son aguas sobre los cielos. O sea, son los elementos constitutivos del universo. Y el espacio, esa expansión en medio de eso, Dios lo llamó Sha-Mayin, cielos, Sha-Mayin. Por eso ese Sha es Xie, cielos, de Sha-Mayin. Y Mayin es aguas, pero no solo aguas de H2O, porque cuando dijo que se junten, se formaron los mares y tenían otros elementos además de H2O. ¿Y de dónde estaban esos elementos? Estaban también mezclados con el universo, solo que unos se separaron por orden de Dios. Antes de que se separen estaban juntos. Lo que constituye la tierra y lo que constituye el universo son los mismos elementos. ¿Ve? Pero entonces dijo, hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Entonces se da cuenta que ese fue el proceso primigenio. ¿Ve? Entonces dice, e hizo, ahí yo no uso la palabra crear sino hacer, porque está trabajando sobre lo ya hecho, incluso sobre lo ya juzgado. Porque estas aguas que aparecen en el verso 2 son estas mismas. En el verso 2 las aguas no son como la que sale del grifo, sino que son como las nebulosas en los cielos, que después se van formando las estrellas, se van concentrando y formando los astros y las galaxias desde el cuarto día. Pero mientras tanto están las nebulosas en el universo entero. Esas son las aguas. Y la expansión es entre aguas, Sha-Mayin. ¿Ve? Entonces ahora dice así, y separe las aguas de las aguas, e hizo, ese es el verbo ahora, Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. No dijo que era bueno, pero las separó, pero estaban juntas. Todavía no hay el planeta Tierra, pero hay los elementos a este lado y los elementos al otro lado, los mismos que hay allá y acá, pero estos que quedan abajo. Entonces dice Dios lo siguiente, y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Se da cuenta? A la expansión llamó cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora viene el tercero. Dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de la expansión, o sea, debajo de los cielos, júntense, o sea, no estaban juntas, ¿se da cuenta? Estaban los elementos que iban a formar nuestro planeta, estaban en el mismo estado nebuloso que estaban los demás, y que están todavía algunos que se pueden ver por telescopio. Y quién sabe cuántos años atrás estaremos viendo, pero están en expansión. Y los de abajo también, antes de decirle júntense, era porque estaban también en expansión, ¿se da cuenta? No estaban ahora como están hoy, estaban dispersos como los de arriba. Pero la partecita con la que se iba a constituir el planeta, Dios dijo, júntense las aguas que están debajo. No estaban juntas, las juntó. ¿Ve? Y empezó, dice, el Espíritu de Dios se movía. Aquí en Génesis no dice cómo se movía, pero en el libro de Proverbios dice, cuando el Espíritu dice que se movía sobre las aguas, dice, trazaba el círculo, dice la traducción Reina Valera, círculo. Pero la palabra círculo es una traducción de una palabra que es más amplia que círculo, es la palabra en hebreo, skros,
que significa órbita. Inclusive ciclo en el sentido litúrgico, por ejemplo, la fiesta de la Pascua y estas otras, y luego la otra, y luego vuelve el círculo litúrgico. Esa palabra, ese movimiento en círculo o en órbita, es la palabra que quiere decir scrux. Y dice que el Espíritu trazaba el círculo sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu dirigía la formación de las órbitas, y aquellos moles de elementos en nebulosa comienzan a circular y a formar primero nebulosas de nubes cósmicas, y después entonces empiezan esos movimientos de densidad, de velocidad, todas esas ecuaciones astrofísicas, astronómicas. Ya estamos terminando este segundo día. ¿Ve? Y entonces se empezaron a formar las galaxias, se empezaron a condensar ciertos elementos por la gravitación, algunos nebulosos, otros sólidos. ¿Se da cuenta? Júntense las aguas que están debajo de la expansión y descúbrase lo seco. Si usted, por ejemplo, tiene agua con tierra, no mezclado, en una palangana, y les hace dar vuelta, en la medida que dan vuelta, pues lo más pesado se va condensando en el centro y se va decantando, y lo otro empieza a moverse, y se da cuenta que en el centro se va formando un núcleo. Y esos elementos más pesados del núcleo era lo que se llamaba seco, pero estaba debajo del agua. Pero mire lo que dice San Pedro, por el Espíritu Santo. Vamos allá a San Pedro. Ya termino este pedacito, discúlpeme. Vamos allí. Capítulo 3 de la segunda de Pedro. Capítulo 3 de la segunda de Pedro. Versículo 5 y 6. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, hechos, note el verbo hacer, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces note que la tierra proviene del agua, porque estaban las aguas dispersas, el pedacito de la tierra que se quedó aquí abajo y el otro se fue yendo. Empezó el Espíritu a hacer su movimiento en círculo y dice: júntense las aguas que no estaban juntas, y se juntaron en un solo lugar. Y a la reunión de las aguas en un solo lugar le llamó mares. Entonces, ahí es que aparecen los océanos, en los mares. Pero esos elementos antes estaban esparcidos y eran los mismos elementos que están en el cielo. Las aguas que están sobre los cielos, las de abajo, que las dijo aquí, para nosotros, júntense. Y luego dijo: descúbrase lo seco. Entonces, lo seco fue aquel primer continente primigenio, que era un solo continente, que todavía no se había separado, no había la deriva de los continentes, era uno solo, lo seco. Desde los días de Peleg, eso se expandió y ya hubo rajadura en el diluvio, pero antes era lo seco. Por eso es que hoy los geólogos le llaman Pangea y antiguamente le llamaban Gondwana. Era aquel primigenio continente unido, donde todavía no se había ido el África para allá y Sudamérica para acá, pero si usted ve cómo encaja en el Golfo de Guinea el nordeste brasilero, y la continuidad aquí del Amazonas con la de Centroamérica, de Centroáfrica, y hasta columnas de cordilleras que vienen por Europa y continúan por Canadá y Groenlandia, y hasta la fauna y la flora tienen continuidad. Se estaba separando y hasta hoy se está separando. Si usted mira en el fondo del mar, están así esas grietas, y esas grietas se van abriendo
y se siguen abriendo y se siguen abriendo y los continentes se siguen separando y por eso se amontonan en el Himalaya y se amontonan en los Andes, como si yo agarrara aquí este tablero y lo empujo, empieza a subirse las montañas, ¿se da cuenta? Unas para acá y otras para allá, pero antes de separarse, la separación está en los días de Peleg, ya Dios había hecho un solo continente y después empezó la separación. Después del diluvio ya quedaron grietas, la Biblia dice que amenaza ruina por las grietas y también dice que se dividió, pero la palabra que usa allí es una palabra fuerte, son hendiduras violentas. No es distribuir la tierra, esto es para usted, esta es la finca suya, esta es la suya, no, es quebradura de la tierra, deriva de los continentes, pero aquí aparece lo seco. Ahí ya vio Dios que era bueno, pero entonces aquí vamos a parar al inicio del tercer día. Vamos ahora. Vamos a descansar un poco, ir al baño, respirar y volver. Querido Padre, en nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que nos socorras, que nos ayudes, que nos sustentes para tu gloria. Tú eres nuestro sustento y nuestra agua, en nombre del Señor Jesús. Amén.